En estos momentos nos acompaña el abogado Francisco Icaza. Él es experto en Derecho Internacional y también conocedor de temas electorales. Queremos darle la bienvenida porque vamos a abordar algunos temas relacionados a los últimos sucesos que lamentablemente han enlutado a nuestro país. Abogado Icaza, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tomando lo que acaba de decir el presidente de la República, Guillermo Lasso, ¿este es un crimen político y terrorista? Definitivamente sí, definitivamente es un crimen político, tiene connotaciones políticas, tiene un objetivo político y tiene características terroristas de desestabilizar la estabilidad de nuestro Estado y de nuestra institucionalidad. Los operadores, que serían los sicarios, los asesinos, esos malandros que suelen atrapar primeros, son solamente la parte visible de este tipo de crímenes. ¿Ya? Es decir, los sicarios son solo los operadores. El problema es quiénes están detrás de este tipo de acciones. Claro. ¿Y de dónde cree que provienen o provinieron las amenazas que recibió Fernando Villavicencio y posteriormente acabaron con su vida? Bueno, porque hay una estructura bastante fuerte, grande, detrás de esto. Por supuesto. Bueno, por la cantidad de enemigos que se fue haciendo en el camino, y no lo digo en connotaciones negativas hacia él, sino por la cantidad de personas que se incomodaban con sus investigaciones, declaraciones. Creo que tenemos una lista extensa de sospechosos, ¿verdad?, que revisar. Yo creo que la justicia tiene un trabajo arduo, pero que va a ser necesario, porque las personas que acabaron con la vida de Fernando Villavicencio no lo tenían a él como único objetivo, sino todo aquel que incomode la estabilidad que ellos han encontrado en los últimos años para enterrar las garras del crimen organizado en el Ecuador. Así que empecemos por revisar la lista de enemigos directos del señor Villavicencio. Claro, Francisco, ¿cree que se expuso demasiado Fernando Villavicencio al nombrar permanentemente, al confrontar públicamente y enérgicamente a las presuntas bandas criminales y a sus supuestos líderes? Además, tenemos entendido que en las últimas intervenciones públicas había mencionado que iba a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y de hecho lo hizo el lunes, que había inclusive aceptado una entrevista en este medio, pero por presentar esa denuncia en la que iba a revelar situaciones muy incómodas en torno a algunas situaciones que lamentablemente han empañado a Petroecuador y al nivel del negocio petrolero del país. Probablemente estos son hitos importantes que causaron esto que estamos viviendo en estos instantes. Bueno, primero que nada, creo que esto nos revela algo, ¿no? Parece ser que era un candidato con muchas opciones de pasar a segunda vuelta o de ganar. Yo dudo que hagan esto con un candidato como, no sé, que no tenga mucha acogida, ¿no? Entonces, seguramente algo que ni usted ni yo sabíamos es que quizás veían una victoria muy posible este candidato. O sea, dudo que se invierte esta cantidad de recursos y este tipo de ejecuciones con alguien que realmente no tendría mayor posibilidad, ¿no? Ese es el tema. No era necesario acabar Ahora, con la vida de alguien que no tenía opciones. al parecer era alguien que tenía opciones, según veo, o sea, pensando realmente en cómo funcionan estos esquemas mafiosos. Yo creo que ellos, como dicen por ahí, ¿no? Mientras el perro ladre y no muerda, pues no hay problema. Pero al parecer, Fernando Villavicencio, según todas las encuestas, parece ser un tipo con serias opciones presidenciales. Así que no mataron a cualquier candidato, mataron a un posible presidente del Ecuador, según veo en las encuestas. Y ojo, no lo digo por mi preferencia electoral, porque yo personalmente pues no había considerado mi voto por él, pero me pongo a pensar en las cosas y no creo que se invierta nivel de violencia contra alguien que no tenga opciones reales, ¿no? En ese sentido. Y tampoco alguien que tenga opciones, o sea, que tome acciones concretas. Por ejemplo, veo que Fernando Villavicencio era un hombre que no simplemente lo denunciaba, sino que formalizaba todo esto con investigaciones y denuncias. Claro. Ahora,
cuando se habla de que se ha expuesto demasiado, que se lo he escuchado a muchísima gente, yo creo que ahí está también el problema. Como país estamos con un síndrome de Estocolmo tremendo, una sensación de que el Estado es inoperante y fallido, entonces todo aquel que quiere tomar acciones contrarias contra los nefastos y perversos, pues le atribuimos la mitad de la culpa del suceso criminal. No debería ser así. La gente como él, gente que toma acciones concretas contra este tipo de bandas y de mafias, es la gente a la que deberíamos de proteger. Es la gente a la que... o sea, aquí tenemos la costumbre de atribuirle parte de la culpa a la víctima, ¿no? Pero en realidad tenemos que ver de dónde salieron las balas. Claro. A propósito de aquello, Francisco, mucha gente está dudando y ha generado interrogantes la forma como lo asesinan a Fernando Villavicencio, justo ya cuando estaba subiendo a su carro sin protección, sin blindaje, etcétera. ¿Y por qué teniendo un cuerpo de élite de la Policía Nacional lo asesinaron? Esto es parte de la fragilidad de nuestra seguridad y de la inteligencia que tenemos en el Ecuador. A ver, la verdad, pues, puedo decir que hay valiosísimos elementos de inteligencia en la policía y el ejército. Hay gente muy profesional en la policía y en el ejército, pero creo que aquí es donde tenemos que despertar y tenemos que saber que la policía y el ejército tienen que ser depurados. Hay muy malos elementos adentro. O sea, todo esto que ocurrió de la manera que ocurrió ayer, creo que no pudo ser posible sin que tengamos instituciones corrompidas. No solo a nivel político, sino a nivel de nuestra propia fuerza pública. Y esto lo digo en honor de los policías honestos y honorables, que sé que son mayoría en las filas policiales y en el ejército. Pero todo este operativo fallido de ayer, ¿verdad? El hombre más vigilado y cuidado de estas elecciones. Fernando Villavicencio era un objetivo político desde que era asambleísta. Entonces, si esto le ocurre al candidato con más protección... Desde que era periodista de investigación, inclusive, mi querido Francisco. Eso es lo preocupante. Era alguien con tanta protección alrededor suyo, ¿verdad? Que si a él le ocurrió, ¿qué le puede esperar a los demás candidatos? O sea, ¿qué garantías hay? Francisco, A eso vamos. amanecimos hoy en el país y están circulando unos videos por redes sociales, sobre todo por la red de WhatsApp, que se está viralizando, pero con enorme contundencia, en donde aparecen miembros de supuesta banda criminal en la que se atribuyen el asesinato de Fernando Villavicencio y amenazan a otro candidato, a Jan Topi. ¿Cuáles serán los alcances de las mafias criminales y en manos de quién estamos? Por el amor de Dios. Exactamente, pero pensemos fríamente las cosas. Qué conveniente que a una de estas bandas criminales le convenga atribuirse la autoría de un asesinato de esta relevancia, ¿no? Entonces, evidentemente, esta gente, ya, sabemos que son criminales, pero les estamos dando la notoriedad que ellos buscan, porque ellos le están cazando. A ellos no les importa atribuirse un asesinato como este, ¿de verdad? Atribuírselo como tal. Y esto es lo que está pasando. Y en esto tenemos responsabilidad también como sociedad. Y esto tiene responsabilidad la prensa misma. ¿Desde qué momento decidió la prensa que le iba a dar micrófono a estos engendros? ¿En qué momento, como sociedad, empezamos a formar parte de esta trama de novela narco barata en la que se ha convertido el Ecuador? ¿En qué momento la prensa decidió que iba a entrar con micrófonos a las penitenciarías, entrevistar a este tipo de rufianes y darles ese tipo de fama que ellos buscan cuando deberían de estar en el total ostracismo, a estar aislados del mundo? ¿En qué momento nuestra clase política le vendió el alma al diablo? Es que aquí tenemos tres vertientes que han hecho esto posible. La narcopolítica, los políticos que han vendido el destino del país por el dinero del narco, el dinero del crimen organizado, y lograron infiltrar a estos personajes en la vida política del Ecuador. Tenemos a la sociedad que simplemente normalizó este tipo de personajes por la cantidad de dinero que tenían,
¿ah? Por la cantidad de dinero con la que circulaban e invitaban las mesas en las discotecas, invertían en los negocios. Esas cosas tan sencillas como que hemos permitido que este tipo de personajes nefastos infiltren la sociedad. Y el periodismo ecuatoriano. El periodismo ecuatoriano que les abrió las puertas y les puso micrófonos en la cara a estos rufianes, líderes de bandas criminales. Les hemos dado un poder que nunca merecieron. Les hemos dado notoriedad y publicidad. Ya basta de esto. Cambiemos de estrategia. El Ecuador de hoy no es el mismo que el Ecuador de ayer. Es un Ecuador en el que tenemos que proyectar nuestro futuro ya para cambiar totalmente este sistema. Y aquí Perfecto. confluye también otro factor. El orden constitucional que tenemos ha fracasado en proteger a la sociedad. ¿Ya? ¿Cuál es el Ecuador que se viene? Un Ecuador en el que hay que pensar ya en una nueva constitución, en una reforma total de sistema, nuestra justicia. Perfecto, y en una depuración total de todas las instituciones o estamentos del Estado, porque usted bien lo mencionó, mi querido Francisco Icaza, todos los estamentos están contaminados, los tentáculos de las mafias han llegado a límites impensables. Queremos agradecerle por su participación, mi querido abogado Francisco Icaza, por sus valiosos, importantes aportes. Y aquí nos preguntamos, antes de ir a la pausa publicitaria, ¿las medidas adoptadas por el gobierno son las adecuadas? ¿Son las idóneas? ¿Van a dar resultados? Veamos a ver qué pasa. A nuestro corte publicitario y regresamos. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes.